Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy voy a hablar sobre algunas noticias que pasaron esta semana y sobre el precio de Bitcoin. Como siempre, voy a arrancar con eso. La semana pasada yo les había dicho que teníamos dos puntos en los que nos teníamos que fijar cómo se movía Bitcoin cuando llegáramos para ver cómo iba a seguir la situación. Los puntos eran los 40.700 y los 33.000 acá. 33.200. Llegamos esta semana a pasar los 40.700 y por ahora nos estamos manteniendo por encima. No fue la subida más natural de la historia de Bitcoin, pero no es la primera vez que pasa. Y estamos ahora, bueno, por encima de ese nivel que para mí era resistencia, los 40.700. Y por ahora está de manera lateral ahí manteniéndose. Cosas para tener en cuenta. Lo primero que recién estaba mirando, que me parece positivo, pero hay que tener cuidado, es que estamos por encima del promedio 200 en el gráfico de 4 horas. Y por lo general cuando pasamos, que sería esta línea roja, por lo general cuando pasamos por ahí y nos mantenemos por encima, suele haber subidas, o sea, se suele mantener. Si nos fijamos, acá intentó pasar, no lo logró. Acá fue cuando rompió. Y después de que rompió fue toda esta bajada que tuvimos hasta, digamos, hasta ahora. Y después, yo esto lo hablé hace un tiempo del promedio 200 en el gráfico de 4 horas. Vemos acá, cuando lo superó, tuvimos toda una subida muy grande. Y después tenemos acá algunos ejemplos en donde es lo que digo que hay que tener en cuidado. Acá lo pasamos por debajo, nos mantuvimos por debajo, acá se intentó recuperar, no lo logró y siguió cayendo. Entonces, en cierta medida estamos en este punto en donde acaba de pasar por encima de este promedio y se está manteniendo por encima, pero no sabemos si va a aguantar o no. Después había, creo, otra instancia de eso. Sí, acá. En el año pasado, en junio, que habíamos tenido una caída muy grande, que había sido todo esto. Y después se recuperó, tuvimos otra vez una subida así que decís, no es una subida supernatural. Pasa por encima, no aguanta y después vuelve a caer. Y siguió cayendo, no por muchísimo más tiempo, pero siguió cayendo. Entonces, me gustaría ver que nos mantenemos por encima de este promedio por un par de días sería ideal. Al menos 2 o 3 días más estaría buenísimo. Si no aguanta acá, es muy posible que estemos en el escenario que yo había marcado acá con la línea roja, de que llega a esta zona, no aguanta y vuelve a caer. Entonces, por ahora, para mí no hay nada muy seguro. Si nos mantenemos por acá por 2 o 3 días más, yo ya tendría bastante más confianza en este movimiento que acaba de hacer Bitcoin. Pero bueno, no estoy tan seguro todavía. Así que eso es con respecto a Bitcoin. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días, en esta semana. Y si sigue subiendo, ya si llega a los 42, 43, ahí ya empezaría a tener un poco más de confianza en que al menos temporalmente esto se va a seguir moviendo de manera lateral, o al menos no va a seguir cayendo como venía cayendo hace ya varios meses. Pero bueno, vamos a ver si aguanta acá los 41.500, si aguanta varios días. Ideal, me gustaría verlo tipo el lunes y martes. Diría que el martes a la tarde, si el martes a la tarde cierra, seguimos por este rango de precio, 41.500, 42, lo que sea por ahí. Para mí ya estaría muy bueno. Porque la acción que haya ahora el fin de semana, los fines de semana son medios complicados. Y hay que agarrarlo con pinzas el movimiento de precio de los fines de semana. Pero bueno,
como para mantener un ojo abierto, que estamos en una zona que para mí es buenísimo que hayamos pasado los 40.700, pero quiero que nos mantengamos por encima un poco más. Si nos mantenemos hasta el martes, miércoles, ya tendría bastante más confianza. Ahora les voy a hablar de algunas otras cosas que pasaron en la semana. Lo primero es esta noticia que no es nada muy loco, pero como ya había hablado en su momento, India planea regular Bitcoin y las criptomonedas y no prohibirlas, e introduce nuevas leyes de impuestos para el 2022. Esto es para decirles que muchas veces los países, y está en relación con lo que dije la semana pasada en el video que hablaba sobre Rusia, de que muchas veces cambian de idea. Es como China, que prohibía Bitcoin prácticamente todos los años, o prohibía las criptomonedas, o ponía, no sé, restricciones, y los países cambian de opinión muy rápido y muy seguido. Como es algo muy nuevo, es como que probablemente muchos políticos no tienen ni idea de qué hacer con esta tecnología nueva, que muchos no la entienden. Entonces es entendible que cambien tanto de opinión. Después, otra cosa que pasó, hubo un hack de un protocolo que se llama Wormhole, y el hacker se robó 250 millones. Este protocolo lo que hacía era un puente entre Solana y Ethereum para poder tener Ethereum en la cadena de bloques de Solana. Y es esto que se llama Wrapped Ethereum, o sería como si fuera Ethereum envuelto, y es bastante común y se da en distintas situaciones. Por eso yo nunca recomiendo tener Grab Bitcoin o Grab Ethereum en otras redes. Me parece que es riesgoso, porque en este caso lo que pasó fue que en la cadena de bloques de Solana había un, digamos, token que representaba a Ethereum, que se llama WETH. Y esto te permitía tener Ethereum en la cadena de bloques de Solana. Lo que hizo el hacker fue encontrar como si fuera un error en el código que le permitía crear este token, que sería lo que representa Ethereum. E inmediatamente creó un montón de este token y lo cambió por Ethereum y por Solana. Por Ethereum real en la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, lo que pasó al hacer esto, pasó a estar representado por nada. Básicamente el Grab Ethereum no tenía más valor, o el valor total, porque el Ethereum que lo representaba ya no estaba más, porque el hacker lo sacó. Es como decir que por un Ethereum en la reserva había un Grab Ethereum, y el hacker lo que hizo fue crear otro Grab Ethereum y sacó el Ethereum de la reserva. Entonces la reserva quedó en 0, pero el Grab Ethereum inicial, que se había creado cuando era 1.1, seguía estando. Entonces no había reserva para respaldar el valor de este token. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace extracciones de los exchanges, ya que muchos exchanges te permiten, por ejemplo, sacar Bitcoin en otras redes. Si estás sacando Bitcoin en otra red, no estás sacando Bitcoin. Por ejemplo, Binance te deja sacar Bitcoin en distintas redes. Y es prácticamente esto. Cada red funciona de manera distinta. Entonces hay que tener en cuenta que hay distintas posibilidades en cómo se efectúa esto. Pero yo siempre recomiendo, y este fue un hack bastante grande, 250 millones es un hack de DeFi, de protocolos de DeFi más grandes que hay. De nuevo, esto no es un hack de Solana, es de un protocolo que funciona en Solana, pero hay muchos otros protocolos o tokens que funcionaban con este Ethereum representado en la red de Solana. Entonces, cuando muchas cosas están interconectadas y una
pierde la reserva de valor, todo lo demás se empieza a romper. De todas maneras, hubo una empresa, no me acuerdo el nombre, creo que era una empresa muy relacionada con Solana y con Wormhole, que puso los 250 millones o un valor bastante grande para respaldar esto, como si fuera una especie de donación, pero no es una donación, es que tenían más para perder si esto se seguía desenvolviendo como parecía que se iba a desenvolver, que poner 250 millones. Calculo que esta empresa debe tener muchas más inversiones en Solana que dependen de que Solana no implosione. Pero bueno, vamos a seguir con la próxima noticia. MicroStrategy, como siempre, sigue comprando Bitcoin. Y ahora quería hablarles algo que me pareció interesante de destacar, que veo como problemático. Ya MicroStrategy tiene 125.000 Bitcoins que compraron por un valor de 3.78 billones. El precio promedio del Bitcoin comprado es $30.200 por Bitcoin. Y en una entrevista de esta semana a Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, empezó a investigar, o en la entrevista al menos lo que dice fue que si piensan comprar Bitcoin de manera más agresiva, están viendo en cómo usar los Bitcoins que ya tienen como para apalancarse, digamos, y comprar más Bitcoins. Entonces, dos de las cosas que me parecía que puede ser que hagan, una es que presten los Bitcoins para recibir intereses, y la otra es que pongan los Bitcoins que ya tienen como colateral para recibir un préstamo y con ese préstamo comprar más Bitcoin. Ahora, para mí eso es súper problemático, porque básicamente es hacer apalancamiento, y depende de cómo lo hacen, qué tanto se apalancan, puede crear situaciones bastante problemáticas en el futuro, porque teniendo 110.000 Bitcoins, si vamos al tweet anterior, ahora Bitcoin está en 41.500, con lo cual por ahora están en ganancia. Si el día de mañana Bitcoin cae un 50% de donde está ahora y Bitcoin pasa a valer más o menos $20.000, MicroStrategy, la empresa, empezaría a estar en pérdida. Y no todos estos Bitcoins los compraron con ganancias o con cash de la empresa. Lo que hicieron fue vender bonos, no para todos los Bitcoins, pero para una gran cantidad. Lo que hicieron fue vender bonos. Con la plata de esos bonos compran Bitcoin, y en el futuro van a ir devolviendo la plata de los bonos y los intereses. Como MicroStrategy es una empresa que genera ganancias mes a mes, tienen la posibilidad de pagar esos intereses. Además es un interés muy bajo, y eso hasta cierto punto no es problemático, pero si empiezan a usar el Bitcoin como colateral, se pueden llegar a crear situaciones en las que se generan las liquidaciones, y eso es un poco preocupante cuando las posiciones que pueden llegar a tener son tan grandes. Imaginemos si ponen sus 125.000 Bitcoins como colateral, que a día de hoy valen $5 billones. Imaginemos que le dan la mitad por esos Bitcoin, le dan 2,5 millones más, y compran más Bitcoin con eso. Si el precio empieza a caer, y cae de esas caídas que tiene Bitcoin, que son muy grandes, empezarían tal vez a tener que verse obligados a reducir su posición. Si en algún momento hiciste trading con apalancamiento, probablemente entendés de lo que estoy hablando ahora y cuál es la preocupación. Que llega un momento en el que
o tenés que agregar más colateral porque tu posición, tu colateral, digamos, no alcanza para cubrir tu posición, o tenés que empezar a reducir tu posición para no perder el total de tu colateral. O si no haces ninguna de las dos cosas, el exchange te obliga a cerrar tu trade y perdés todo tu colateral cuando te liquidan. Entonces es un poco preocupante para mí que estén viendo en hacer esto. Si fuera que prestan los bitcoins y con el interés que ganan compran más bitcoins, me parece un poco más menos problemático, pero es una cosa a tener en cuenta de que no es bueno. Al menos en mi opinión no es muy buena. Otra cosa que le quería hablar, que hace mucho tiempo vengo pensando, en el tema de los costos de las transacciones de Bitcoin, que están muy bajos. O sea, yo hace ya más de un año que la mayoría de las transacciones las hago con un Satoshi por byte, y por lo general el mismo día o en un par de horas ya queda confirmada la transacción. Y antes esto no pasaba. En el 2000, por ejemplo 2017, 2018, cuando estaba el boom de las criptomonedas, antes de que se fuera toda la miércoles, los costos de transacciones eran mucho más grandes. Y hace bastantes meses que tengo la duda de por qué pasa esto. Y por ejemplo en Ethereum los costos de transacción están muy altos. Si se fijan en el video que hice que publiqué hace 2 semanas creo, el de los dominios de Ethereum, los costos de transacción de ese video fueron muy caros comparado con un costo de transacción de Bitcoin, por ejemplo. Y me parece que la razón por la que los costos de transacción de Bitcoin están mucho más bajos que antes es simplemente porque mucha gente dejó de usar Bitcoin, y muchos exchanges que usaban Bitcoin principalmente pasaron a usar USDT como par. Antes, al menos en el 2016, 2017, y antes del 2016, 2017, siempre en todos lados era así, en la mayoría de los lugares, todas las altcoins, por lo general el par era la altcoin y Bitcoin. Uno cambiaba Bitcoin por otras altcoins. No era tan común cambiar dólares por altcoins. Y ahora la mayoría de los exchanges ponen las altcoins y las compras con dólares, ya sea Tether o USDC o cualquiera de estas monedas estables que corresponden al dólar. Entonces, y a su vez también para sacar o mandar de un exchange a otro es muy común mandar directamente los dólares USDT. Yo mismo hace ya mucho tiempo, cuando tengo que mandar de un exchange a otro, por lo general mando con lo que sea más barato, y por lo general suele ser Tether en la red Tron. Y por un lado es un problema para mí de los exchanges, ya que no te cobran mucho más por sacar Bitcoin que por sacar otras criptomonedas, y sin embargo hacer una transacción en Bitcoin ahora está muy barato. Me parece muy lógico que Binance o KuCoin o cualquiera de estos exchanges te cobren 20, 30 dólares por sacar Bitcoin, siendo que el costo de transacción son unos centavos. Es muy raro que no lo hayan arreglado todavía. Bueno, se ve que lo usan como para tener una ganancia, pero fomentan a que uno tenga que pasar a otras altcoins que son más baratas. Por ejemplo, Tron, pasar Tether con Tron suele salir $1. Y la gente termina haciendo eso. Entonces se usa menos Bitcoin que antes, y la gente suele hacer trading más ahora con el dólar o con USDT que con Bitcoin. Me parece que eso es lo que está pasando, y que por eso las transacciones o la mempool suele estar bastante vacía. Ahora los fines de semana, por ejemplo, mira, este bloque, este y este ni siquiera se llenaron. Y eso hace 3 años no pasaba. Hace 3 años la mayoría de los bloques siempre estaban llenos, a no ser que fuera, no sé,
rara vez había tantos bloques vacíos. Y ahora todos los fines de semana que me fijo siempre hay algún bloque vacío. Entonces me parece que viene por ese lado. Yo quería creer que era porque los exchanges implementaron Segwit y eso, o hacen más tipo batch transactions, que hace que se reduzca la cantidad de espacio que se necesita para hacer las transacciones. Pero me parece que hay más detrás, y me parece que es el hecho de que hay menos gente que usa Bitcoin para pasar de un exchange a otro o para guardar. Me parece que simplemente venga por ahí la cosa. Que para mí, en mi caso personal, yo prefiero más que los costos de transacción sean bajos. Pero me parece que es porque hay menos uso que antes. Por último, voy a hablar de una cosa que pasó acá esta semana en Canadá. No estoy súper enterado de la situación, pero sé que hay muchos canadienses que están en contra de del hecho de que el gobierno te obligue a vacunarte. Y no es una obligación directa, pero indirectamente es bastante directa. Porque ya sea para viajar, para poder ir a un restaurante, en algunas provincias es inclusive para ir al supermercado es complicado si no estás vacunado. Y en muchos, bueno, digamos la mayoría de los trabajos te piden que estés vacunado, y si no estás vacunado te echan. Entonces, si bien no vienen y te agarran y te ponen la vacuna, te hacen muy complicado no tener la vacuna. Bueno, entonces hay mucha gente que está en contra de esta obligación a la vacuna. Y en especial mucha gente que trabaja como camioneros, por el tema de que para pasar de Estados Unidos a Canadá, que hay mucho intercambio, se necesitan las vacunas. Bueno, hay muchos camioneros, gente de campo, empezaron a hacer como si fuera un convoy, le llaman acá, de todos los lugares de las distintas provincias. Se fueron hasta Ottawa, que es la capital, y están haciendo como si fuera una protesta. Bueno, es una protesta. En la capital están todos los camioneros estacionados en la calle, en la vía pública, y bueno, y su manera de protestar es poner los camiones en la calle, o sea, nadie puede circular prácticamente por Ottawa, y tocan las bocinas todo el tiempo. Para poder hacer esto, bueno, para poder mantenerse todos los camioneros sin tener que estar trabajando todo el tiempo, hicieron una campaña en GoFundMe, que es como si fuera un portal para poder juntar fondos para distintas situaciones. Hay gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad, tiene cáncer y necesita ayuda financiera, y ponen su situación, y hay gente que dona. Es una plataforma de donaciones, digamos. Bueno, no sé si es una organización o qué es este conjunto de camioneros, consiguió lograr que les donen 9 millones de dólares canadienses, que son más o menos 8 millones de dólares estadounidenses. Y esta semana la plataforma, lo que se ve que recibieron como presión del gobierno, y dijeron que como la manifestación era violenta, debe haber habido algún caso de violencia, porque obviamente cuando pones miles de personas que están enojadas en un mismo lugar, casos de violencia seguro que va a haber. Entonces me parece que porque haya un poco de violencia no representa a la totalidad de la gente, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Entonces, como hubo algunos casos de violencia, la plataforma dijo, bueno, vamos a sacar esta plata, no les va a ir a estos camioneros, y las vamos a donar a otras causas. En vez de devolverle la plata a los usuarios que donaron, no, agarraron la plata y dijeron que iban a donar a otros usuarios.
La gente se volvió medio loca con esta situación, porque la verdad está muy mal que una plataforma tome donaciones y si no se las quieren dar a los que las recibieron, al menos hasta ahí lo entiendo, porque los términos de servicio hacen que la empresa pueda decidir si aprueba esta donación o no. Pero que no la devuelvan es re loco, la verdad. Pero bueno, recibieron tanta presión que creo que fue el mismo día ya la plataforma dijo que iba a devolver la plata directamente a todos los usuarios. Pero es un buen caso de por qué Bitcoin y criptomonedas que son descentralizadas son una buena herramienta, porque estas cosas no pueden pasar con Bitcoin, por ejemplo. Entonces, más allá de que uno esté a favor o en contra, está bueno que exista un dinero, algo que pueda uno mover valor sin depender de empresas o gobiernos que te puedan limitar en lo que uno quiere hacer con su dinero. Así que es una buena publicidad para Bitcoin. Con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.